Hamas confirmó este miércoles la muerte de su líder político Ismail Haniyeh en Teherán luego de un bombardeo selectivo atribuido al ejército israelí. Se encontraba en Irán para la investidura del nuevo presidente del país. El movimiento islamista palestino prometió que la muerte de su líder no quedará impune. Este miércoles se celebró en el Líbano una reunión de emergencia del Gabinete de Seguridad tras el ataque de Israel en Beirut como respuesta al bombardeo en los altos del Golán, del que Hezbollah aún niega autoría. En la reunión, los ministros confirmaron que el país no quiere una guerra y añadieron que emprenderán esfuerzos diplomáticos para calmar la tensión. Y el Centro Carter de Estados Unidos, que participó como observador en las elecciones presidenciales en Venezuela, confirmó que el proceso electoral no se adecuó a los estándares internacionales de integridad electoral. En tanto, en el país continúa la violencia y las protestas ya dejan varios fallecidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a France 24. Vamos a actualizar las noticias hasta hora de la mañana. Soy Francisco Velasco de La Fury. Comenzamos con la muerte del líder de Hamas, Ismail Haniyeh. Tras un ataque selectivo en Teherán atribuido al ejército de Israel, el referente y su guardaespaldas fueron asesinados mientras se encontraban en una visita en Irán para la investidura del nuevo mandatario de ese país. El grupo prometió que su muerte no quedará impune. Para profundizar, conectamos con nuestro corresponsal en Israel y los territorios palestinos, Federico Cue Barberena. Fede, te saludamos desde los estudios de Bogotá. ¿Qué se sabe de este asesinato? ¿Qué detalles se conocen hasta ahora? Sí, lo que sabemos es lo que ha sido comunicado tanto por Hamas como por la Guardia Revolucionaria iraní, que es que Ismail Haniyeh, el asesinato de Haniyeh ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando se encontraba en una residencia en el norte de Teherán, donde se estaba hospedando después de haber asistido a la inauguración del presidente iraní Masoud Pezeshkian. Cómo ocurrió este asesinato es lo que aún no está claro. Israel ha evitado pronunciarse hasta ahora al respecto, pero tanto Irán como Hamas han apuntado a la autoría israelí, y medios iraníes señalan que el ataque habría sido con un misil lanzado desde fuera de territorio iraní y que ocurrió solo horas después de que Israel anunciara haber atacado en Beirut a Fuad Shukur, un alto comandante de Hezbollah, que Israel dice haber matado, pero que Hezbollah todavía no ha confirmado si está muerto o no, mejor dicho. También Hamas ha informado que el cuerpo de Haniyeh, habrá un funeral para él en Teherán y luego su cuerpo será trasladado a Doha para ser enterrado. Las primeras reacciones han sido de repudio al asesinato de Haniyeh por parte de Hamas, que prometió venganza, mientras que Irán dijo que responderá a lo que calificó como un acto cobarde y defenderá también su integridad territorial, mientras que el asesinato también fue condenado por la autoridad palestina y por países árabes como Egipto y Qatar, dos países claves porque también son mediadores en las negociaciones entre Israel y Hamas para un acuerdo de cesar el fuego en Gaza. Fede, ¿y qué es lo que podría pasar aquí en la región sobre este acuerdo y las respuestas? ¿Podemos hablar de una posible escalada en el corto y mediano plazo? ¿Qué podemos esperar? Sí, lo primero que surge es el temor a una escalada que pueda salirse de control y conducir a una guerra total. Israel, tras anunciar ayer que había atacado en Beirut a través de distintas fuentes que fueron citadas en medios de comunicación, indicó que no tiene intención de tomar otras represalias por lo que considera fue su respuesta al ataque en Mashdal Shams que mató a 12 menores drusos y que Israel responsabiliza a Hezbollah, algo que Hezbollah sigue negando. Del otro lado hay mensajes, como decíamos, de venganza por parte de Hamas, que dijo que esto puede llevar a una grave escalada. Parece inevitable que haya algún tipo de respuesta por parte tanto de Hezbollah como de Irán. Lo que se desconoce es cuándo y cómo, si Irán puede llegar a realizar algún tipo de nuevo ataque directo hacia Israel como el que hizo en abril, o si lo hará a través de algunas de las milicias que patrocina en la región, pero también los analistas hablan de cálculos sobre cómo hacer una respuesta que sea fuerte pero que no lleve a una escalada regional. El otro punto es el diálogo por el cese al fuego y la liberación de los rehenes. Haniyeh era uno de los interlocutores en estas negociaciones, por eso el primer ministro de Qatar se preguntó cómo puede tener éxito una mediación si una parte asesina al negociador de la otra parte. Aquí también hay lecturas encontradas de los analistas. Por un lado,
lado están quienes consideran que el asesinato de Haniyeh puede sepultar las negociaciones, mientras que también hay otros que consideran que aunque se frenen de momento, porque es inevitable que estas negociaciones se frenen, pueden llevar a que Netanyahu tenga esa imagen de victoria que estaba buscando y que en un mediano plazo se pueda llegar a algún tipo de acuerdo. Bien, Fede, gracias por este reporte. Cualquier cosa conectamos contigo nuevamente. Avanzamos. El ataque aéreo de Israel en Beirut, que según fuentes israelíes mató al alto comandante de Hezbollah, Fouad Shukur, ha provocado la condena de funcionarios libaneses tras asegurar que planean presentar una queja ante la ONU. Según fuentes médicas y de seguridad, 3 civiles murieron como resultado del ataque, que se produce después de que Tel Aviv culpara al grupo chií por el bombardeo mortal del sábado en los altos del Golán. Este cartel de búsqueda, distribuido por una entidad del gobierno estadounidense, muestra una fotografía sin fecha de Fouad Shurk, también conocido como Said Mohsan, el hombre que el ejército israelí afirmó haber matado en un ataque aéreo en Beirut el 30 de julio. Según el portavoz militar israelí, un alto comandante del grupo militante libanés Hezbollah fue responsable de un mortal ataque con cohetes el pasado 27 de julio en los altos del Golán ocupados por Israel, en el que Hezbollah niega estar involucrado. Esta noche Israel llevó a cabo un ataque selectivo en Beirut contra Fouad Shurk. Él era la mano derecha de Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah y su asesor en la planificación y dirección de ataques y operaciones. Fouad Shurk fue comandante responsable de la masacre de Majdal Shams, en la que fueron asesinados 12 niños. Hagari llamó a Shurk como un terrorista de alto rango que tiene la sangre de israelíes y de muchos otros en sus manos. Estados Unidos, que ofreció una suma de $5 millones por información sobre Shurk, lo acusa de tener un papel central en el bombardeo del cuartel de los Marines estadounidenses en Beirut en 1983, que cobró la vida de 241 militares estadounidenses. Después del ataque del martes en Beirut, que mató a varios civiles, según fuentes médicas y de seguridad, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, dijo: Israel tiene derecho a defenderse y apoyo inequívocamente el derecho israelí a permanecer seguro contra la amenaza de una organización terrorista, que es lo que es Hezbollah. Pero todavía debemos trabajar en una solución diplomática para poner fin a estos ataques. El ataque del martes en Beirut provocó una ola de críticas por parte de funcionarios libaneses, incluido el primer ministro de Líbano, quien lo describió como una flagrante agresión israelí contra la ciudad. Hablamos ahora de Venezuela. Caracas decidió romper relaciones con Perú luego de que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte reconociera a Edmundo González como nuevo presidente. El gobierno de Venezuela argumentó la decisión al considerar que el país andino desconoce la voluntad popular del pueblo. En su cuenta de X, el canciller de Miraflores, Iván Gil, dijo que el gobierno de la República Bolivariana ha decidido interrumpir vínculos diplomáticos sobre la base del artículo 45 de la Convención de Viena de 1961. Y seguimos hablando ahora de Venezuela, donde crece la violencia y aumenta la cifra de fallecidos en el marco de las protestas y los ataques de grupos opositores. En tanto, el Centro Carter de Estados Unidos, ente observador internacional que participó en el proceso eleccionario, afirmó que los comicios no cumplieron con los estándares internacionales de integridad electoral. El Centro Carter no puede verificar o corroborar la autenticidad de los resultados de la elección presidencial declarados por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El hecho que la autoridad electoral no haya anunciado resultados desglosados por mesa electoral constituye una grave violación de los principios electorales. Y cerramos desde París con los Juegos Olímpicos. Después de varios días de preocupaciones por la calidad del agua del río Sena, causadas por las fuertes lluvias de la semana pasada que alteraron el equilibrio acuático, este miércoles Francia consiguió el oro en la competencia de triatlón. Desde el puente Alejandro III en París nos amplía Natalia Ruiz Giraldo, periodista de France 24. Cassandre Beaugrand y Léo Berger hacen historia para Francia tras conseguir medallas olímpicas en triatlón por primera vez. Cassandre Beaugrand además se colgó el oro en el triatlón femenino. Ella, quien hizo una muy buena prueba, quedó sexta después de la natación, los 1500 metros de natación aquí en el Sena. También logró quedar en el grupo que encabezaba la prueba en los 40 kilómetros en bicicleta, y ya fue en la carrera a pie en donde todo pudo definirse. En los 2 últimos kilómetros la francesa pudo
desprenderse de ese trío que venía justamente detrás de ella al acecho para pasar primera en la línea de meta en el puente Alejandro III. Fue la suiza Julie Daron quien se quedó con la plata, mientras que Beth Potter de Gran Bretaña se colgó el bronce. La otra francesa se quedó ya en el puesto 4, Emma Lombardi. Mientras que en la prueba masculina que siguió justamente después, pues fue un británico el que se impuso, Alex Yee, quien en Tokio había sido medalla de plata. Esta vez se llevó el oro en un duelo ya en los últimos metros antes de llegar allí al puente Alejandro III, donde Hayden Wilde, el neozelandés que ya estaba liderando, ya las piernas no le dieron para más y el británico aprovechó para atacar, quedarse con el oro. La plata entonces para el neozelandés y el bronce es para Leo Berger, el francés, quien logra la primera medalla olímpica en triatlón masculino para Francia. Esta prueba de triatlón que ha dejado algunas de las imágenes más bonitas de tarjeta postal de París por todos estos lugares donde pasaba, lugares emblemáticos de la ciudad, y sobre todo no hubo problemas con la calidad del agua del río Sena. Esta era la gran prueba de fuego. Recordemos que el triatlón había sido aplazado, tenía lugar normalmente ayer la prueba masculina, pero fue aplazada para el día de hoy. Todo sucedió sin problemas y un gran triunfo con estas medallas para Francia. Cerramos este bloque de noticias. Sigan France 24, ya regresamos.